Saludos, mi nombre es Samuel Alemán, soy pastor de la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta. Tanto los mensajes el domingo como en los estudios, los grupos de oración, estaremos comenzando una nueva serie que tiene que ver con las enseñanzas acerca del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Un tema sumamente importante, no solamente para aquella época, sino también para estos días que nos ha tocado vivir. A los hermanos que están en los grupos de oración les suplico que tengan listos una hoja de papel y algo para escribir, para que a lo largo de este tiempo que voy a estar compartiendo con ustedes, escriban o contestando la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante la doctrina bíblica acerca de que Jesús es el divino Hijo de Dios? ¿Por qué es tan importante esa doctrina? Así que por favor tome nota de eso, porque al final del programa, la parte de participación será que usted comparta con sus hermanos allí presentes sus criterios, sus ideas. Puede tomar las ideas de los textos que vamos a estar hablando o de otros textos que usted conozca. Analice, piense acerca de eso. Definitivamente ya en la iglesia primitiva existían tendencias falsas tratando de quitar a Jesucristo del lugar único, primero, que Él merece como el Hijo de Dios. El divino Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y a modo de introducción a ese tema ahí con la carta de los Colosenses, vamos a estar analizando algunos puntos para recordar la base bíblica tan amplia. Solamente algunos, lógicamente, es imposible tocarlos todos, pero la base bíblica tan amplia que tiene esa doctrina de que el Señor Jesús es divino, es Dios juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Y solamente para ver algunos de los versículos, quiero recordarles, por ejemplo, alguna terminología acerca de Cristo que aparece en el Nuevo Testamento, que corresponden a Dios y que Él la tuvo. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, dice así: el primer hombre es de la tierra, aquí está hablando de Adán, terrenal. El segundo hombre, hablando del Señor Jesús, que es el Señor, es del cielo. Es el Señor, es una determinación, está afirmando quién es Él. Es el Señor, Señor con mayúscula. Esa terminología está referida a Dios, solamente Dios es el Señor. En el Antiguo Testamento la palabra Señor, en su original, sobre todo en la versión bíblica que más usamos normalmente, que es la Reina Valera, usa la palabra Jehová. En el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, lógicamente no usa la palabra Jehová, que es una palabra hebrea, pero es lo mismo, el Señor. Jehová, el Señor. Jesús, el Señor. Es un término, bíblicamente hablando acerca de Jesucristo. Y ahí mismo en el Evangelio de Juan, al comienzo, están estas palabras tan conocidas. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Así que el Verbo, en mayúscula hablando del Señor Jesús, o la palabra, como otras versiones lo traducen, la palabra dice que estaba con Dios, pero después inmediatamente el verso siguiente, esto es un poema, el Verbo, esa palabra, era Dios. Ahora, ¿cómo está con Dios y al mismo tiempo es Dios? Bueno, estaba con Dios, estaba con el Padre, estaba con el Espíritu Santo, puesto que es otra persona. Pero es Dios porque esas tres personas son Dios. Así que, bello, de la forma que el mismo Señor Jesucristo lo expresa aquí en Juan capítulo 1. El Verbo, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas, fíjense, por medio de Él fueron hechas. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas.
Génesis 1.1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, que todo lo hizo Dios. Por consiguiente, ¿quién las hizo por fin? Dios las hizo Jesús. Jesús, el Verbo, estaba con Dios, pero es Dios. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Recuerdan cuando el ángel se presentó a José, al papá, vamos a decir, adoptivo de Jesús? Cuando la Virgen María salió embarazada de Jesús y el ángel apareció a José, y fíjense, como le dice, es el padre que ponía el nombre al niño, y fíjense, todo esto aconteció, está en Mateo 1, 22 al 23, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y ahora está lo que está en el libro de Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Y después aclara, que significa Dios con nosotros. Emmanuel, Jesucristo, es Dios con nosotros, Dios visitándonos. ¿Por qué es importante? Es bíblico, está claro en la Biblia. Y es algo que es sumamente importante, debemos de tener claro que es así. Ahora, en Lucas, también igualmente cuando los pastores, un grupo de ángeles le apareció, ahí le está explicando que Dios ha nacido hoy, dice, en la ciudad de David, dice, un Salvador, Salvador con mayúscula. La expresión Salvador de esta manera era solamente dada a Dios. Moisés no fue un Salvador. Josué no fue un Salvador. El rey David no fue un Salvador. Jesús es el Salvador. Y son términos para una divinidad. Y la Biblia enseña que solamente hay un Dios. Ahora, todo el honor y la gloria también que Dios merece, Cristo la recibió. Ahí en el libro final de la Biblia, del Nuevo Testamento, Apocalipsis, fíjense como dice ahí el capítulo 5, comenzando el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todas estas cosas tremendas que son dichas solamente a Dios, dice aquí, son dichas al Cordero. El Cordero de Dios que quitó o que quita el pecado del mundo. Jesucristo, términos divinos. O Cristo es Dios o toda la Biblia es mentira. Darle gloria, honor y honra a un hombre, a una criatura, como que es Dios, sin serlo. Que el mismo Jesucristo dijera que él era el Verbo, que estuvo con Dios y que era Dios, sin ser cierto. Así que está claro, el mismo Señor Jesús cuando dio la gran comisión, ahí en Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en el nombre de Dios, ¿quién es Dios? Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es persona. Y el Hijo, esa persona, es Dios. Y no solamente tuvo esos títulos, sino que fueron dichos a Jesús, Jesús los aceptó. Ustedes recuerdan la historia cuando el Señor Jesús apareció resucitado, que Tomás no estaba presente. Y después cuando los demás discípulos le decían, Cristo resucitó, él dijo, no lo creo, tengo que verlo para creerlo, tengo que tocar sus heridas, tengo que meter la mano en su costado. Y cuando vio al Señor Jesús y el Señor le apareció, le dijo, Tomás, mira, estoy vivo, toca, pon tu mano en mi costado, mira, pon tus dedos en mis heridas. ¿Te cuenta qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Tomás? Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás se arrodilló, adoró a Cristo. Le dijo, Señor, la palabra Jehová del Antiguo Testamento, Señor mío. Y además lo repitió, Dios mío. Así que sí, Jesús recibió adoración,
y recibió de su discípulo, en este caso Tomás, adoración. Fue igualmente cuando los magos fueron del oriente y llegaron a Belén a ver al Señor Jesús, que había nacido. Dice que llegaron a la casa donde estaba el Señor Jesús, el bebé, con la madre María. Dice que se postraron delante de Jesús y le ofrecieron, lo adoraron con sus tesoros, oro, incienso y mirra. El Señor Jesucristo recibió adoración. Igualmente la recibe de su pueblo, sin nosotros ser idólatras, porque la Biblia enseña que solamente se puede adorar a Dios. Los magos adoraron a Cristo, Tomás adoró a Cristo. Nosotros adoramos a Cristo también. El Señor Jesucristo hizo todas estas cosas. Y es más, Él dijo en la misma gran comisión, y por todo el mundo, dice, yo estaré en medio de ustedes, Él va a estar con nosotros. Él está con su pueblo, Él está con su iglesia, Él está con nosotros. Dice que Él intercede delante del Padre por cada uno de nosotros. ¿Cómo va a interceder al Padre al mismo tiempo con tantas personas? ¿Cómo puede estar con sus discípulos como Él prometió? Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. ¿Cómo va a estar el Señor en el mismo tiempo? Jesucristo va a estar al mismo tiempo con una iglesia aquí en Atlanta o con una iglesia en otro país, y lo hace simultáneamente. Solamente Dios puede hacer eso, y Jesús lo hizo. Ahora, no solamente es importante porque es una enseñanza bíblica. Fíjense lo que dice este texto y ahí terminamos. Romanos 10, 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuchen. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si confesamos, si creemos que Jesús es el Señor, si Jesús es divino, si Jesús es Dios, si lo creemos y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sabemos que el Padre levantó al Hijo de los muertos, pero si creemos que ese que levantó el Padre es el Hijo, es Señor, seremos salvos. Hay que confesarlo, hay que creerlo. Ahora, ¿por qué será esto tan importante? Déjame decirte, amigo. Si Jesucristo no es el Hijo de Dios, Él murió en vano, Él podría salvar a otra persona. Yo puedo morir como persona por otro, porque tengo una sola vida. Solamente Dios tiene la capacidad de morir por toda la humanidad, y eso es lo que Cristo hizo. Eso hay que creerlo y eso es lo que hay que aceptarlo. Y por eso es que vamos a estar estudiando todo este tiempo estas enseñanzas y esta bella epístola de los Colosenses sobre Cristo Dios, Cristo divino, Cristo el primero y Cristo lo primero. La gloria o la honra, igual que el Padre, Hijo. Así que yo les suplico en el nombre del Señor que tengamos esto muy claro y que lo estudiemos y podamos compartirlo con otras personas, porque de eso depende la salvación de esas personas también. Que lo acepten al Hijo de Dios que murió por sus pecados, por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Solamente el Hijo de Dios pudo hacer eso, la segunda persona de Dios. Espero que hayan tomado algunas notas, sus propias ideas, las compartan con sus hermanos ahora en los grupos de oración. Lo otro que debemos de hacer es un tiempo de oración ahí juntos, en el cual ustedes como hermanos glorifiquen a Dios, incluyendo la persona de Jesucristo. Den gloria a Dios, den gloria al Señor Jesús, por quien Él es. No solamente por lo que hizo, que nos amó tanto, que murió por nosotros. El Padre nos amó tanto que envió a su Hijo nos amó tanto que estuvo dispuesto a morir por nosotros, pero glorifiquen a Dios. Tengan un tiempo de oración. No podrá pedir nada sino dando gloria a Dios por lo que en quien es. Y después oren por favor para que el Señor los llene de amor por los perdidos, para que compartan la verdad del Evangelio de que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios, vino a este mundo y murió por nuestros pecados y resucitó y salva. Porque es el Hijo de Dios, porque está vivo, porque Él reina, Él regresará por su iglesia. Y ese es el Cristo que predicamos. Dios les bendiga. Igualmente, no solamente los del grupo de oración, cualquier persona que haya visto este video, reconozca lo importante que es tener ese concepto claro y definido acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios
les bendiga.